El mundo ha venido cambiando y siempre cambiará. Eso es tal vez una paradoja. Lo decían en los años 50, en los 70, en los 80, hay que decirlo ahora. Pero hay unos cambios que ya uno no se los cree. El primero, hasta los años 70 y 80 sufríamos por la sobrepoblación del planeta. Ahora ya todo el mundo está sufriendo porque ya no están naciendo tantos niños. Lo mismo, antes nuestros padres querían tener esas casas de 3, 4, 5 cuartos, casas de 300, 400 metros, unas cosas gigantes. Y ahora ya uno ve inclusive tendencias tan graves como hasta de 20 metros, 30 metros. ¿En dónde? En Japón, en China. O sea, cada vez el espacio más reducido. La gente ya no quiere. Tal vez ese mundo de nuestros hogares era maravilloso. Ya la gente pensará, no, no quiero estar en ese mundo. Quiero estar con un computador en la virtualidad. Quiero estar por fuera de este. Y Colombia no ha sido ajena a eso. Entonces el sueño de tener una casa, una construcción, pero uno dice, mientras más grande sea la casa, más hay que trapear y más hay que barrer, más ayuda necesito. ¿Será que eso sí es necesario? ¿Será que es tan viable? Adicionalmente a eso, pues, obviamente, métale a eso el predial, impuestos, etcétera. Eso por un lado. Y Colombia, tradicionalmente, cemento y ladrillo, cemento, ladrillo, cemento, ladrillo. No está mal, son construcciones muy bien hechas, son muy finas, demuestran todo eso. Pero en últimas se pone uno a pensar y entonces hago mi diseño, voy donde el ingeniero, el arquitecto, hacemos todo el asunto, pero son procesos constructivos mucho más demorados, donde tranquilamente usted puede demorar 10 meses, un año, y el ya que puse esto, entonces se dañó aquello, ya que hice esto, hagamos lo otro. Y el mundo en ese sentido también evolucionó. Un gran liderazgo de los norteamericanos que construyen una velocidad, 4 hierros, túneles, cerraron, maderas y listo. Y Colombia no ha sido ajena a este proceso. Freddy Luna, ingeniero, ya lo había tenido en alguna oportunidad hablando de sus temas aquí en el canal Cosmovisión, Nos Cogió la Noche. Pues hoy lo traje para que habláramos de construcción. Freddy, ¿cómo estás? Nacho, un saludo para ti, para todos los que nos ven. Un gusto, un placer estar nuevamente acá compartiendo con todos ustedes. Freddy, cambió o está cambiando, todavía no de una manera radical, pero los procesos constructivos están cambiando. Pues la verdad, Nacho, es que alrededor del mundo han venido sufriendo cambios. Colombia siempre ha sido un país como muy tradicional del concreto, del ladrillo, pero los avances que han existido en otras partes del mundo se han integrado cada vez más a nuestro país. Y estos cambios realmente traen beneficios para la población en Colombia, ya que podemos construir de forma más rápida, de forma más eficiente, de forma sostenible. Podemos jugar con las áreas, ampliaciones, reducciones, modificaciones, de forma muy fácil con la construcción modular. Pero hablando de construcción modular, ¿eso quiere decir menor calidad, menos resistencia, se me derrumba? La gente estará pensando, no, es que no hay nada como esas paredes grandotas. Sí, claro, la gente dice, no, yo quiero ver esas paredes bien gruesas. Antes que se construía en tapia, esos muros eran Sí. como de 50 centímetros de ancho. Pero no, realmente el hecho de que se construya en estructura de acero, todo es en acero estructural, las paredes, aunque sean más angostas, permiten la resistencia normal o que se permite en la legislación en cuanto a sismoresistencia. Entonces, en ese tema no es que sea más mala o que defectuoso, que se me va a caer encima, no no es cierto. Freddy, ¿qué es acero estructural? Cuando ustedes hablan de la palabra, ¿eso qué quiere decir? Lo que pasa es que el acero tiene varias aleaciones dependiendo de la aplicación en la que se va a usar. Entonces no es lo mismo tú usar un tubo de metálico para hacer un mueble, una mesa o una silla, a hacer una construcción, donde la aleación tiene unos componentes que hace que resista más las condiciones de pandeo, de tensiones, de compresión, diferentes características mecánicas que tienen los materiales. Pero yo he escuchado a muchas personas hablar de este tema y dicen, no, es que el acero está carísimo. Y entonces cuando uno hace ese comparativo, ¿qué sale más barato? ¿Hacer una viga o una columna en cemento con todas sus cosas o hacerla con este otro tipo de materiales?
Es verdad que el acero ha subido mucho de precio de pandemia hacia este tiempo, y más con los aranceles que ponen exteriormente los países como Estados Unidos por lo menos. Pero aún así, lo que pasa es que cuando uno no construye solo un perfil o un PTS o una viga de acero, sino que es un conjunto. La estructura como tal es la que da la rigidez estructural a las construcciones. Entonces, comparado versus la construcción civil tradicional, aún sigue siendo menor precio construir con acero estructural. Si ponemos a comparar dos viviendas hechas de forma tradicional a forma modular, ¿cuál es la diferencia? ¿Arranca desde los mismos cimientos? ¿Cómo, en el proceso, cómo es todo cómo es el diferencial? Pues mira, Nacho, todo depende de lo que el cliente esté buscando y lo que el cliente quiera, y también del terreno en donde vaya a construir y de lo que tenga en su mente. Hay construcciones que sí necesitan asentamientos con losa vaciada en concreto, pero la verdad es que la mayoría de las construcciones modulares que estamos haciendo ahorita no necesitamos esas losas, simplemente hacemos pilotes que profundizamos, excavamos, profundizamos, los vaciamos, y sobre estos pilotes montamos la estructura metálica. Sí. Entonces, incluso hay construcciones en que no necesitamos licencias de construcción por ser modular y por ser liviano. No estamos empotrados, sino que estamos anclados al suelo, que es la diferencia en cuanto a la normatividad. Explíqueme esa diferencia. A ver. Una construcción civil tienes que anclarte directamente al suelo con la losa. Tengo que hacer unos huecos, ahí Sí. meto unas columnas, unas bases, y ahí empiezo a hacer todo el perímetro, y a eso échele gravilla, piedra, échele cemento, entonces ahí estoy anclado al piso completo. Estás Estoy empotrado en el piso. Mientras que la construcción modular, lo que hacemos es los pilotes, y con pernos en cada uno de los pilotes atornillamos la estructura. Y puede quedar por encima del suelo, no tiene necesariamente... Normalmente, sí, las construcciones y los diseños que tenemos es elevados. Son Sí. construcciones de entre 30 y 40 centímetros hacia arriba, dependiendo de lo que el cliente quiera, son construcciones elevadas. ¿Y eso? ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? Que usted me lo acaba de decir, pero me dejó impactado. Sí, que en cuanto a la legislación, podemos evitar tener que hacer licencias de construcción o incluso estudio de suelos, dependiendo del peso de la construcción, de los niveles que vaya a tener. O sea, si yo quiero hacer una casa, no sé, de 120 metros, 150 metros, en ese modelo, no necesitaría una licencia de construcción porque es modular y está en el aire. Si es modular y está atornillada, sí, no tendrías que hacer licencia. Eso dice la reglamentación. Sí, señor. Wow, qué maravilla. ¿Y eso tiene algunos límites? ¿En metros, en Pues, metraje de construcción? Digamos que la norma es amplia, hay que detallarla, a todo el mundo no le aplica lo mismo. Según lo que quiera el cliente, se le analiza a ver si aplica dentro de la norma, y si no, pues simplemente sería hacer el licenciamiento pues de la obra. Cuando uno habla de lo modular, ¿hasta dónde puede llegar uno? La construcción modular... Pues yo he visto que en Estados Unidos hacen unos edificios gigantes de 100, no sé, de 50, 60 pisos, y yo lo diría que es modular. Lo ve uno todo en hierro, atornillado, y así construyen un edificio. Eso es modular. Y en Estados Unidos, en la antigüedad, pues hace muchos años, si tú miras las Torres Gemelas, eran modulares. Ellos eran vigas que fabricaban en talleres y las transportaban, y por medio de grúas las izaban y las pernaban con tornillos, y así se fueron elevando. Entonces, realmente, mientras tengas un buen diseño estructural, la construcción modular es a donde te imagines. Y una pregunta, en un país donde llueve tanto, eso no se oxida, y entonces se me oxida, y entonces se me va a dañar el edificio. Todo lo que usted construya en esta tierra está propenso a un desgaste. Sí. Ya sea construcción civil, tienes que estar haciendo impermeabilización, las paredes tienes que estar también haciendo tratamientos, si es madera tienes que estar inmunizando. El metal también se corroe, entonces hay que hacerle tratamientos anticorrosivos para extender su vida útil. Y mire, alguien un día me hizo una analogía o un comparativo y me decía, es que cuando uno habla de lo modular, hágase de cuenta una caja de gaseosas, de esas de plástico, ¿sí o no? Donde tienen reforzadas las puntas, pero usted ve un entramado por dentro. Ese símil, uno lo quería tratar de hacer es una caja de gaseosas para que me sostenga ya todas las paredes común y corriente. A ver, de pronto el ejemplo no es tanto como una caja de gaseosas,
pero sí lo que hacemos es aprovechar por medio de la ingeniería el reforzamiento estructural para que sea mucho más práctico hacer una construcción. Por ejemplo, en un concierto todo es modular, Sí. porque tienen que en una semana hacer un montaje y quitarlo en una noche. Sí, total, tiene usted razón. Y son, Y aguantan son el equipos peso, que aguantan el peso del brinco, sonido, sí. de las luces, las Sí, pantallas señor, de tiene LED, toda la razón. grúas, son cosas Ahí, impresionantes. ahí sí le entendí el ejemplo. Entonces, lo modular para un gran concierto, eso resiste. Eso Y resiste entonces, porque pero resiste. hágalo rápido y Sí. desmontelo rápido. Y mira tú el techo en un concierto, por ejemplo, una estructura de concierto, las distancias entre las columnas son muy grandes y Sí. sin embargo carga mucho peso. Y sí, señor, de luces y de todo eso. Y entonces cuando uno hace eso, entonces se hace el diseño, ¿sí o no? Y entonces arranca uno como de afuera hacia adentro, ¿no? Poniendo pues, digamos, las columnas en todas las esquinas y va armando uno ese entramado de... Nosotros iniciamos por la base Sí, y obvio. después de hacer la base vamos tirando la estructura de las paredes y es un conjunto, se va armando todo simultáneamente. Y las paredes en la actualidad, hablando desde lo modular, ¿cómo se hacen? Bueno, nosotros tenemos una gran diferencia con las casas prefabricadas, que es un sistema que existe hace mucho tiempo, que es liviano, pero digamos que las casas prefabricadas, los muros son como de 3 centímetros, son placas de concreto muy delgaditas, los acabados no son tan bonitos, las áreas son pequeñas porque no se permiten espacios muy amplios sin tener soportes. Mientras que en la construcción modular nuestras paredes son de 9 centímetros de distancia, son paneles termoacústicos de fibrocemento y en su interior tiene aislamiento termoacústico, Sí. también para evitar la temperatura o los rayos del sol que calienten el interior del hogar. Y entonces estos estamos hablando ya de unos paneles grandes que Sí. usted en muy poco tiempo instala un cuarto. Pues, por Sí. decir, 4 paredes las ponen en muy poco tiempo. Por ejemplo, bloques de ladrillo te pueden medir 40 centímetros por 30 o las placas prefabricadas son como de 90 por 90. Nosotros tenemos placas modulares que son de 1,22 por 2,44. O sea, en menos que canta un gallo, como dicen por ahí, estaría Exactamente. montada una pared. Sí, nosotros en una semana podemos montar una casa. Y esas paredes que se pueden poner cuadros, se pueden taladrar, y el sistema eléctrico, ¿cómo va? El sistema eléctrico va empotrado en el interior de las paredes, todo es con tubería, todo cumple la normativa RETIE para Colombia. Se pueden instalar cuadros, puedes instalar televisores, lógicamente tiene unas recomendaciones en los dispositivos de anclaje que tienen que ser especiales, no para concreto, sino para estas placas de fibrocemento. Y subamos un poco, devolvamos, y el piso. Entonces, si usted me dice que es una casa elevada, que esa es la tendencia de la que estamos hablando, que la gente está, y de hecho, pues hasta muy bueno porque tal vez se evitan humedades que vienen de abajo hacia arriba, ¿sí o no? ¿Esto es viable o eso es mentira lo que estoy diciendo? Eso es cierto, y no solamente eso, sino que son casas más frescas porque respiran desde por debajo. Entonces, el aire caliente es más liviano que el aire frío. Entonces, lo que hacemos es que circule el aire por el inferior, por la parte inferior de la construcción y a través del suelo pasa a la parte superior, y nosotros en las paredes tenemos ventanas que son como respiraderos, por decirlo así, en la parte superior, donde el aire caliente que se acumula en el techo sale por estos espacios. Y entonces el piso sí es elevado, ¿eso cómo lo hacen? ¿No? ¿Una losa gigantesca de cemento? ¿Qué? No es losa de cemento. Lo que hacemos es un enmallado en perfiles estructurales y a eso se le ponen placas de fibrocemento de tráfico pesado, gruesas, pues de 18 O sea, no milímetros. queda medio flexible, pero pues, o sea, no. Toda estructura metálica es flexible, Sí. no es rígida totalmente. Sí. No, es que incluso lo civil también. Cuando tú vas en un puente, es de hecho Sí, señor, usted para en un puente de y se concreto, pero mueve. usted se para en un puente, usted Sí. siente que eso empieza para allá y para acá. Sí. Entonces, pero más la estructura metálica. Se sienten ciertos movimientos y alguien pasa corriendo, brincando, es posible que se sienta. Es que le estoy haciendo todas estas preguntas porque me impactan mucho sobre todo los tiempos. Entonces, yo no sé, en una casa, pues ya usted me dice, ya no hay que sentarse, echarle bases, esperar a que se deje el cemento, no, me imagino que son unos postos, ahí se ancla y ahí se le pone los tornillos, ahí se amarró y listo. Sí. O sea, eso ya no es un proceso tan complejo hacer todas las bases de la casa, ¿sí o no? De ahí para arriba ya entonces tiro todas esas láminas que usted me dice, le echo un poquitico de cemento, fibrocemento por encima y ahí empiezo a armar para arriba.
Exactamente, eso es como un Lego gigante en el que vamos a desarrollar nuestras ideas o los diseños que tenemos preestablecidos en la empresa. Muy bien. Y entonces hacer sistemas de... Pues bueno, usted me puso un ejemplo ahora de las casas prefabricadas, que uno a veces no se imagina por dónde va toda la tubería de agua. Ya usted me habla de la eléctrica, está, entonces la de agua, ¿qué? Los desagües de los sanitarios, que son tubos ya más gruesos, todo eso va por debajo de la casa, eso como... Todo eso va donde por debajo esconde, o de la eso se estructura. Sí, todo se instala por debajo de la estructura. Entonces eso no queda visible. En muchas prefabricadas quedan las tuberías y las cajas de los tomacorrientes y los switches externas. Nosotros todo es interno, todo es empotrado a ras de los muros. Y ya hablamos de los muros, que me dice usted que son más o menos de 10 centímetros. Es un buen espesor. Sí, 9 centímetros. Y tienen aislamiento y interno. eso se puede estucar y eso se puede pescar sí, una claro, pared pintar, estucar, enchapar, lo que usted quiera hacer con ellos. Y lleguemos a los techos. Los techos también pienso yo que han cambiado mucho y han evolucionado mucho. Desde las vigas de madera, 50 centímetros, la teja de barro, pues siendo ecológicamente un producto muy bonito que todavía pienso que vale la pena, sobre todo porque es amigable con el medio ambiente, pero ya tenemos otras cubiertas, como les dicen ustedes, que cambian el mundo. Ya son termoacústicas, ya conservan el calor, repelen el frío, repelen el calor, en fin. O sea, los techos que también es una estructura muy complicada. Pues si nosotros en Modular Homes estamos pues como a la vanguardia siempre de la innovación y de las tendencias en construcción. Entonces, dentro de las tendencias hoy en día están que la construcción sea sostenible. Entonces aprovechamos en los techos el aprovechamiento de las aguas para recirculación o reaprovechamiento de estas aguas en diferentes actividades, o instalamos paneles solares para temas de energía, o los ingresos de las luces son más amplios para no tener que tener tantas luces prendidas. Pero bueno, en ese orden de ideas, los techos que usamos son tejas termoacústicas también, muy modernas, que... De tramos larguísimos, inclusive. Pues son largos, sí, hay hasta de 11 metros. Hasta 11 metros. Completos. O sea, eso también se instala, no es lo mismo instalar 11 metros por no sé cuánto de ancho tiene eso. Un metro con 5. Un metro con 5. Aprovechable. En un segundo instala un techo, pues, en un segundo no. En 2 horas. Pues, ¿y cuánto te demoras colocando teja por teja, aplicando el manto asfáltico con calor? O sea, los tiempos, la tecnología y los avances tecnológicos hacen que la construcción sea mucho más rápida, y que no quiere decir que sea rápida, es que sea mala. Entonces, estas tejas tienen una vida útil de 25 años. Y el mantenimiento de estos nuevos sistemas modulares de construcción en el tiempo, ¿cómo son? O sea, porque usted tiene su casa y a los 2, 3 años la primer grietica porque ya el cemento se secó del todo, la pintura le pasó esto. Eso sí, ¿cómo son los mantenimientos? Pues digamos que los mantenimientos sí son básicos, pintura cuando hay que hacer pintura, resanes, o sea, en cualquier obra regularmente hay que hacer mantenimientos, pero en construcción modular es más fácil hacer mantenimientos que en la construcción civil. Es como la diferencia. Pero al metal, si se está corroyendo o cada determinados periodos de tiempos, hay que aplicarle su anticorrosivo, su acabado exterior. A las tejas, hacerle limpieza a las canoas, o sea, son mantenimientos básicos. Básicos. Y entonces, realmente, ustedes se utiliza en la actualidad materiales de última generación, con mucha tecnología, acero costoso. Entonces, ¿por qué es más barato? ¿O no es que sea más barato? No, sí sale a menor precio, pero te voy a decir cuál es el secreto, Nacho. La mano de obra es muy costosa en obras civiles. Y entonces, si tú tienes un proyecto que se demora 6 meses o 12 meses y tienes que pagar una cuadrilla de trabajadores, más los adicionales que calcularon mal el cemento, que calcularon mal el enchape, eso se sube mucho el valor de las obras. Pero en construcción modular, nosotros de principio a fin sabemos cuánto tiempo nos vamos a demorar, y el hecho de reducir los tiempos solo con mano de obra ya está la ganancia. Así de fácil. Sí, señor. ¿Dónde varían los costos? En los acabados por lo general. Hombre, no quiero piso de cemento, no quiero piso así, sino así. O sea, realmente lo que puede variar el costo de una construcción modular son los acabados finales. Sí, nosotros presentamos a los clientes como 3 tipos de acabados, el básico, el medio y el full, pues. Entonces, de acuerdo a sus presupuestos, la persona
dice qué es lo que quieres. ¿Qué tanto estos nuevos sistemas modulares han impactado? O sea, ¿qué tanto la gente les está confiando y está diciendo quiero irme por este lado? Pues Nacho, eso es como los carros eléctricos, que antes era muy escaso uno escuchar de un carro eléctrico que se estaba vendiendo y hoy en día cada vez son las marcas que traen carros eléctricos al país. Entonces, asimismo, la construcción modular está teniendo un gran crecimiento. Como te decía ahorita, pues la situación económica del país que es difícil, de pronto la gente no tiene el presupuesto para tirarse a hacer un proyecto grande de obra civil, entonces venga, es mejor, yo tengo mi lote hace 10 años, hace 5 años y no he podido ir a quedarme ni una noche allá, entonces empiezan por áreas pequeñas, tenemos desde 18 metros cuadrados en adelante, cápsulas muy modernas, muy bonitas, cosas que no se habían visto en el país, y eso hace que vaya creciendo, cada vez más tenemos crecimiento en el país. Entonces viene la pregunta ahí interesante y es, cuando uno va como a construir una vivienda desde lo modular, uno se tiene que ceñir a ciertos diseños y ciertos planos, o uno puede llegar y decir, yo me sueño mi casa así. Está de todo tipo. Hay personas que ya tienen su diseño arquitectónico y nos lo muestran y sobre eso construimos. Hay otras personas que simplemente tienen una idea, entonces nos sentamos con ellos a hacer realidad esa idea, hacemos un render para que ellos vean que realmente están de acuerdo con el diseño y procedemos. Y al que no tiene ninguno de esos dos, nosotros tenemos diseños ya preestablecidos, modulares, y la persona dice, no, ese me gusta, es el que quiero yo. Hombre, se impone este sistema, sirve para cualquier clima, sirve para tierra caliente, para tierra fría. Sí. Sí, esa es otra pregunta, porque uno debe... Sí, claro. Sí. Digamos que los aislamientos que tienen al ser termoacústicos, termo significa de temperatura, es que si en el ambiente hay mucho calor, no ingresa el calor. O si en el ambiente es un lugar de frío, no ingresa el frío. Perfecto. Al interior. Eso en cuanto a la temperatura. Eso en cuanto a la temperatura. Pero, por ejemplo, usted, no sé, me la voy a jugar con esta pregunta difícil. Yo no recomendaría mucho esto para cobeñas, pues porque en acero, entonces el óxido, habría que tener unos cuidados más grandes. Y nosotros tenemos proyectos ya que hemos hecho estamos bueno. Estamos a punto de finiquitar, sí. Pero es lógicamente que en la costa, en lugares costeros, hay que hacer mayor mantenimiento. Y mayor inversión en protegerlo del salud. Sí. Óigame, bien interesante y me gusta esto porque pienso yo que sí, ya cada vez los tiempos en cuanto cambian, que es la pregunta de fondo. Una casa convencional, usted me dice que depende del tamaño, no, hagamos una casa de 150 metros, 100 metros, se puede demorar 8 meses, 10 meses. Por ejemplo, hace poco hicimos una en La Estrella, en una finca, una casa de 200 metros cuadrados. Si eso fuera en construcción civil, esa casa se podría demorar mínimo 12 meses, sí, desde señor. Que se inicia hasta que se termina. Nosotros la hicimos en 3 meses y medio. 3 meses y medio. Es muy rápido, ahí es donde viene realmente el costo-beneficio. Sí. Multiplica los salarios de una cuadrilla de empleados si te estás ahorrando 9 meses. Usted me cayó la boca. Y yo los pongo a pensar con lo que me acaba de decir Freddy, que me cayó la boca. Lo mismo estábamos pensando, carro eléctrico, las pilas, y en cuanto lo recargo, y ahí van, y va a ser la tendencia. Lo mismo pasa con estos sistemas modulares. Ya está comprobado, funcionan, son rápidos, son sismoresistentes, o sea, manejan tecnología que vale la pena. Entonces, poco a poco iremos viendo cómo todos estos nuevos formatos de construcción y de movilidad van hacia esas tendencias. Freddy, muchas gracias. No, Nacho, a ti por la oportunidad de exponer nuestra construcción modular de Modular Homes a toda tu audiencia.